Mientras escuchaba su diálogo, me puse a pensar que de alguna manera todos los ocampenses en particular y la Argentina también en general sufre esa enfermedad llamada estrés que después se transforma en un distrés. Y bueno, lo hablamos con el doctor Sempre, lo hablamos con el licenciado en psicología Víctor Tomé, y por eso me parece oportuno volver a presentar la nota antes que ella venga al estudio para continuar sobre la prevención respecto al cuidado, al control de la hipertensión arterial. Estoy refiriéndome a la doctora especialista en cardiología, Mónica Chacón, quien nos habla de que es una enfermedad muy frecuente. Hoy, en este momento, es muy frecuente. Es más frecuente de lo que uno se imagina. Y se da desde la niñez, porque los pediatras tienen que tomar la presión arterial, hasta una etapa, por supuesto, la del adulto mayor, pero hay una etapa entre los 30 y 40 años que tanto mujeres como varones deben controlarse la presión arterial. Y, por supuesto, hay sugerencias que ella nos da para prevenir algo tan terrible como la mortalidad por la hipertensión arterial. Doctora, especialista en cardiología, Mónica Chacón, con nosotros antes de la próxima visita que continuará hablando de las enfermedades cardiovasculares. Gracias por estar aquí, doctora. Prometemos, cumplimos. En realidad cumple quien está a mi lado, que es la doctora Mónica Chacón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Beatriz? Muy buenas tardes. Médica especialista en cardiología. La semana próxima pasada les decía yo que había invitado a medicinas alternativas o a terapias alternativas, pues no se puede llamar medicina en realidad, hablando un poco del Reiki, hablamos un poco de los masajes, hablamos un poco de la respiración, y dialogué previamente y con posterioridad con la estimadísima doctora especialista en cardiología, Mónica Chacón, a quien le comentara que me gustaría continuar con esta prevención porque se nota, permítame, doctora, avanzar un poquito en el diálogo antes que usted hable. Se nota en este tiempo, octubre, noviembre, diciembre, como que todos, desde los distintos ámbitos, tanto laborales como en el mismo hogar, hasta cualquier praxis, es como que estamos sobrecargados y por allí llegamos a un nivel, a un estado que puede llegar a situaciones inesperadas, a eventos. Y de allí la decisión de dialogar sobre hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Sí, el estrés de la vida actual, digamos, que influye y es un factor de riesgo y también influye en la aparición de hipertensión arterial. Aparición. ¿Qué significa eso? Y la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. ¿Quién no tiene un padre, hermano, alguien que tenga hipertensión? Y es una enfermedad que constituye un factor de riesgo. La otra vez habíamos hablado de que existían factores de riesgo que no podemos modificar porque los traemos con nosotros y hay otros factores que sí podemos modificarlos. El estrés es uno de los factores, pero existen otros factores de riesgo que asociados a ese estrés influyen sobre todo en la mortalidad cardiovascular. Por eso habíamos hablado de que existen factores de riesgo que no podemos modificar, como la edad del paciente, porque es algo que ya lo trae, digamos, a mayor edad, mayor riesgo. Habíamos dicho en una charla anterior sobre el sexo masculino, que siempre tiene más predisposición a enfermedad cardiovascular, porque las mujeres hasta una cierta edad estamos protegidas por las hormonas, y que existe un componente hereditario. La hipertensión en gran parte es hereditaria.
o porque el padre o los abuelos han tenido hipertensión, muchas veces se lo hereda a los hijos. Y es un importante factor de riesgo, no solamente de enfermedad cardiovascular, sino de otras patologías, que estábamos hablando un poquito de las enfermedades cerebrovasculares, que por ahí hay algunos casos muy... pasó hace unos días un chico joven, un actor muy conocido. Exacto. Que se da así como un episodio repentino. Sí, que puede asociarse con hipertensión o no, pero sí la hipertensión no tratada puede complicarse con una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Pero también, aparte de las enfermedades cerebrovasculares, existen otras complicaciones que si no son tratadas, la insuficiencia cardíaca puede llevar a una insuficiencia cardíaca o puede llevar a la aparición de ciertas arritmias asociadas a hipertensión arterial. Por lo tanto, el diagnóstico, como es tan frecuente, es muy importante, y el tratamiento, por supuesto que también. Sí, ¿y cómo se diagnostica? Lo más importante es, primero, para diagnosticar hipertensión, es hacer una toma, una medición de la presión, y hay ciertas características que la gente debe conocer, cómo se toma la presión. Bien. La presión tiene que tomarse con un paciente que está relajado, que está tranquilo. Si viene de su actividad de trabajo o está en la calle caminando, lo importante sería que descanse por lo menos unos 5 a 10 minutos y luego se controle la presión. Porque si está en el trabajo bajo el estrés puede dar valores más altos, pero es por el estrés que está trabajando. Claro. Por lo tanto, la toma tiene que hacerse con el paciente tranquilo y con los aparatos que son adecuados. ¿Cuáles son los aparatos? Porque hay tanta ahora tecnología que parece que fuera avanzada y allí no están dando los parámetros justos. Lo más importante, el mejor, es el tensiómetro, el de reloj, el más antiguo de todo, ese es el más fiel de todos. La toma obviamente debe realizarse con alguien que conozca, que sepa tomar la presión. No necesariamente tiene que ser un profesional, pero la ni familia médico. Aprende. Sí, es fácil de aprender y ese es el mejor método. Después existen los automáticos. Sí. Los automáticos, el que se toma en el brazo también es bastante fiel como el de reloj, por lo tanto ese se considera que sí, que se puede tomar con ese tipo de esfingomanómetro, se llama, que es en forma automática. Lo único que siempre le aconsejo a los pacientes por ahí es que recambien las baterías o las pilas frecuentemente. Claro. Los que no sirven, que también se venden bastante, son el de muñeca y el del dedo. Yo no aconsejo ni el de muñeca ni el del dedo. ¿Por qué? Porque no da registros precisos de presión arterial. Son muy variables y está demostrado que esos métodos, el de muñeca y el del dedo, no sirven. Por lo tanto, la toma de presión es importante. La toma de presión. Yo o cualquier ser humano que no está habituado, voy a decir yo, porque no tengo presión alta, entonces no me mido, tendría que medirme por la edad que tengo, tendría que ser una rutina. ¿Desde qué edad se debe medir la presión arterial? Y bueno, ya el tiempo se sabe que hay que estar en reposo, más o menos tranquilo, no en esa excitación, porque hay gente que, por ejemplo, camina 3 cuadras, se va a la farmacia, toma la presión cuando no siente bien. Sí, no, primero tiene que descansar. La presión puede aparecer a cualquier edad. Bien. No es normal que aparezcan los chicos. O sea, si aparecen los niños, siempre se busca alguna causa que lo esté provocando. Por eso existen 2 tipos de hipertensión. La primaria, que es el 90% de los pacientes lo tienen, que es de causa desconocida, que generalmente es hereditaria porque la madre o el padre o el abuelo tiene hipertensión y lo heredan, y un 10% que es por alguna causa renal o alguna medicación o algo que provoca hipertensión. Generalmente en los menores de 18 años no es normal que tengan hipertensión, pero es una práctica habitual que los pediatras le controlen la presión a los chicos. Después de los 18 o 20 años puede aparecer en cualquiera de nosotros. O sea, no hay una edad, puede aparecer a los 20, a los 30, a los 50, en cualquier momento, y muchas veces
la gente en el consultorio te dice, yo era de presión baja y de golpe tengo alta. Y sí, puede Sí, aparecer eso es lo que... en forma súbita, digamos, puede comenzar a ser hipertenso. No hay una edad para eso. Entonces, cuando se habla de la presión emocional, ¿es real eso o tienen otras cuestiones? Lo que pasa es que si o el un paciente... mito, o es un mito. Si está estresado, está angustiado, está nervioso, es normal que suba. Por eso, al relajarse, la presión le debería dar normal. Si le sigue dando alta es porque es hipertenso. ¿Puede modificarse, por ejemplo, un paciente a usted le dijo, yo siempre tuve presión baja y ahora tengo presión alta? ¿Puede volver a sostener ese nivel de presión baja que tuviera en tiempos anteriores? Ya no. Una vez que pasa a ser un paciente... Cuando uno define que el paciente es hipertenso, es para siempre. Atención. Sí. No se cura. O sea, la hipertensión arterial, que ahora te voy a decir cómo se diagnostica, qué cifras se considera para ser un hipertenso. Por favor. Una vez que está diagnosticado, el paciente es hipertenso, no se cura, solo se trata. No es como una gripe ni una bronquitis que le das 10, 15 días un antibiótico o algo y se normaliza. Aquí la medicación es para siempre. Sí puede el paciente en una hipertensión muy leve normalizarse si era un obeso y baja de peso. Bueno, hay situaciones especiales que pueden bajar los niveles y puede llegar a hacerlo, pero en general la hipertensión es una enfermedad crónica que requiere tratamiento diario y para siempre. De por vida. De por vida. Bien. ¿Cómo se clasifican para que la gente sepa cuándo es un hipertenso? Existe una clasificación que generalmente... como una tablita. Que ahora vamos a tratar de ponerla para que la gente lo vea y de esa manera pueda entender las graduaciones que existen. Existe una presión que es la óptima, la ideal, que es 120/80 o menos. Para la gente 12/8 o menos, eso es lo ideal. Después existe un valor normal que se considera que va entre 120/80 a 130/85. Normal. Normal. No ya 140. No. 130/85. Sí. Y existe un valor que va entre los 130 y los 140, entre los 85 y los 90, que se llama borderline, o es el paciente que tiene una normal alta. Es aquel paciente que viene al consultorio y capaz tiene 140/80, está en el límite. Ese es el límite. 14/9 serían, o 140/90, serían los límites. Hasta ahí es normal, pero es normal alta esos valores. Ya estamos como en el filo. Sí, generalmente un paciente que tiene 140 varias veces, por ahí se le pide más controles de presión que otros pacientes. Una vez que supera esos niveles, ahí recién es hipertenso. Y la hipertensión se clasifica en varios grados. Grado 1, que sería algo leve, cuando la presión va entre 140 y 160 de máxima o de sistólica, y la mínima va entre 90 y 100. Esa es una hipertensión leve. Una hipertensión de grado 2 o moderada cuando va entre 160 y 180 de máxima o sistólica, y una mínima entre 100 y 110. Y mayor a esos valores, mayor de 180 o 18 y mayor de 11, ya es una hipertensión severa. El 11 sería la mínima. 11 sería la mínima. Mayor de 11, la mínima. Eso ya es una hipertensión severa. Ay, ay, ay. O sea que hasta 140/90 son valores normales, y de ahí en adelante, de acuerdo a lo que el paciente tiene distintas graduaciones, distintos grados de hipertensión. Quiere decir que si un paciente está en su casa, es habitual en él tomarse la presión, que alguien se la tome, y siempre está llegando a esos niveles de 14, 140, 85, sería importante que si no fue al médico, o si fue alguna vez y bueno, sigue medicándose con una determinada cantidad de miligramos, tiene que volver, porque
quizás antes tenía menos y si va llegando a esos niveles, eso puede dar un pico más. Y en algún momento puede pasar, los que están en el borderline o en niveles altos, normales altos, pueden llegar en algún momento a ser hipertenso. Hay una forma de hipertensión que también se llama hipertensión sistólica aislada. ¿Qué significa eso? Que alguien le tome alguna vez la presión y le da 15, 150, 80, va al consultorio, se le dice que haga controles, porque lo importante no solamente es tomarse, sino que hacerse controles periódicos, diarios de presión en alguien que uno piensa que puede ser hipertenso, y los controles le dan todos normales. El que haya tenido una vez presión alta y el resto le dé todo normal no significa que el paciente sea hipertenso. Puede ser un solo evento y no significa que sea un hipertenso. Perfecto. También existe la hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Qué significa? Que es cuando el paciente va al consultorio, generalmente con el médico le da alto. Al ver el médico. Esa hipertensión es muy común, la mayoría de las veces el paciente va al consultorio y le da un poco alto. Por eso se le toma tantas veces. En general, uno cuando lo encuentra alto en el consultorio, obviamente, no tan elevada, 150, 160, no es lo mismo encontrar en el consultorio 200, ahí generalmente no es un paciente que por estrés o porque lo vio al médico le subió la presión, lo más probable es que sea un hipertenso. Pero si uno encuentra un registro de 150 o de 160, lo que hace es decirle que se haga un control diario para ver en su casa cómo le da. Lo importante no es lo que le da por ahí con el médico, sino lo que le da en su casa, donde el paciente está relajado, está tranquilo, y ahí sí ya las tomas son importantes. Si le da alto, si continúa teniendo registros altos, porque es un hipertenso. Si le da normal es porque simplemente fue al médico y le subió la presión, nada más. Bien, uno piensa, ¿no? Las complicaciones. Y las complicaciones de la hipertensión son graves, muchas. Sí. Por eso cuando uno hace un diagnóstico es importante que el paciente se controle, que haga... Hay que asumirlo, ¿no? Lo que pasa es que la hipertensión no es fácil porque es una enfermedad crónica, y como toda enfermedad crónica el paciente tiene que tomar diariamente una pastilla y no todos se adhieren al tratamiento. A veces cuando son jóvenes no tienen en cuenta los peligros que puede traer una hipertensión, y tomar una pastilla en forma diaria a veces toman un tiempo y luego la dejan. Claro. Entonces esto también es un llamado a los jóvenes, que sé y sabemos que hay muchos jóvenes de 30, 35 años que son hipertensos. Sí, hay muchos. Por ahí se olvidan de tomar. Claro, porque piensan que como no produce muchos síntomas. Claro. Los síntomas que puede producir es un dolor de cabeza en la región de la nuca, algún mareo, algún dolor en el pecho también puede llegar cuando sobre todo son registros bastante altos, pero en un gran porcentaje los pacientes no sienten nada, y a veces se lo descubre en un control en el consultorio, o porque en la casa están tomando la presión al padre o a la madre y ellos se toman y ahí descubren que son hipertensos, porque a veces el paciente no siente o le atribuye a me duele la cabeza porque estoy estresado y no porque soy un hipertenso, o porque soy joven no voy a tener presión alta. Sin embargo, puede aparecer a cualquier edad. Y el tema es la adherencia al tratamiento, digamos, porque tiene que tomarlo en forma diaria, para siempre, y no es fácil que alguien tome todos los días una pastilla. Bueno, pero adherirse al tratamiento es salvar la vida, es cuestión de que comprendamos la significancia del término hipertensión, para que, bueno, que la vida diaria sea eficaz, feliz, continua, porque a veces se pierden vidas tan jóvenes por esta falta de toma de conciencia, decir, bueno, soy hipertenso, la pastillita la tengo que tener. Sí, yo por ahí le digo que hagan algo en forma rutinaria, con el desayuno o con el almuerzo, en algún momento donde se acuerden y de tomarla. Es bueno tener, sí, que se me ocurrió, es bueno tener, por ejemplo, en la mesa del desayuno ya preparada en
en pequeños recipientes la pastilla como para decir, tengo que tomarlo, porque eso no se olvida en realidad, sí, ¿no? Sí. Y si está apresurado, más aún. En realidad, cada uno, lo ideal es que haga alguna rutina, o en su mesita de luz, o en la cocina, para tomarla con el desayuno, y de esa manera no olvidarse de la pastilla. Que los horarios más adecuados. Comentarte un poco antes de hablar del tratamiento, sí, digamos, porque a veces uno se apresura porque es un poco... sería, ¿qué hay que hacer con este paciente? Claro. ¿Qué tiene que, o sea, si el paciente es hipertenso, ¿qué debería hacerse? ¿Qué controles debería hacerse? No sino que debería tener un laboratorio completo. ¿Por qué? Porque a veces se asocia con otras cosas, con diabetes, con dislipidemia, con aumento de los niveles de colesterol. Entonces, la hipertensión asociada a otros factores ya hace que el paciente sea de más riesgo. También es importante un laboratorio para ver si no hay alteraciones renales, o bien si la hipertensión ya no produjo. Entonces, con un simple laboratorio de sangre y de orina, uno puede tener idea si ya hay algún compromiso renal o no por la hipertensión. Lo otro que deberían hacerse en forma rutinaria es un electrocardiograma, aunque sea una vez al año, porque ahí también se ven signos de afección cardíaca a consecuencia de la presión arterial. ¿Qué puede producir la presión? Uno está aumentada, por lo tanto el corazón tiene que hacer más fuerza, y el corazón es un músculo. Claro. Entonces, a veces el paciente no sabe que es hipertenso, quizás hace 6 meses, 1 año es hipertenso y no lo sabe porque no siente nada, y uno descubre en el electro pequeñas alteraciones, como que está aumentado el espesor del músculo, y eso habla de que la hipertensión no es de ahora, sino que ya tiene un tiempo. O a veces el paciente, la medicación persiste con cifras altas, entonces uno en el electrocardiograma puede ver algunas alteraciones por eso. Una ecografía renal, generalmente le pedimos a los pacientes en quienes sospechamos que puede tener una causa renal que esté provocando hipertensión. No a todos los hipertensos se le pide una ecografía renal, sino en aquellos en que uno sospecha que puede tener alguna afección. Hay signos y síntomas que lo indican. ¿A los jóvenes? Sí, porque como ¿Por la no es alimentación? No, porque no es tan común, digamos, que aparezca a los 18, 20 años, entonces lo primero que tenemos que pensar es que puede haber alguna causa que lo esté provocando. Entonces una forma de descartar es haciendo algunos estudios, y entre ellos la ecografía renal. Bien. Y un ecocardiograma en aquel paciente que es hipertenso, para ver el tamaño, la función del corazón, todo. Más o menos eso es lo que rutinariamente un paciente se debería hacer. Aparte de un fondo de ojo también, una evaluación con el oculista, porque la hipertensión daña ciertos órganos si no se la trata adecuadamente. Daña el riñón, daña el corazón, y también puede dañar la vista. O sea, daña las arterias que están... Claro. Entonces, si no se trata adecuadamente, no controla la presión, puede haber el daño de alguno de esos órganos. Por eso es que son estudios de rutina para saber si la hipertensión ya produjo algún daño o no produjo aún ningún daño. Y esa es la prevención. Claro. Tratar de que el daño no se produzca. Exacto. Y la única forma de prevenir es tratándose. Claro, y consultando. Aquel que, porque recién lo dijo, a veces no es un hipertenso, tiene algunas situaciones por el grosor y no lo sabe de mucho tiempo, y si no tiene síntomas, igual habría que hacer la consulta entonces. Yo creo que cualquier paciente una vez al año concurre a alguno de los médicos, su médico clínico, su médico de cabecera, y en un control de rutina el médico, aunque sea una toma de presión, tiene cada que aparecer tanto. Sí. Claro. Es fundamental, ¿no? Y es algo de rutina, digamos. Y es una rutina que salva una vidas. rutina.
que tanto lo deben hacer los pediatras como los médicos clínicos. Bueno, también me llamó la atención, o sea, los pediatras le toman a los niños. Sí, le toman a los niños, sí. Pero eso es algo de este siglo, ¿eh? Y sí, es todo, en este siglo se trata de prevenir mucho. Claro. La mortalidad, sobre todo a nivel cardiovascular, es alta y la única forma de disminuir la mortalidad es previniendo. Y previniendo las complicaciones que pueden ocurrir si uno no trata, como los accidentes cerebrovasculares, las afecciones de los distintos órganos. Bien. Entonces la forma de prevenir es tratando. Bien, ¿cómo cerramos esto, doctora? ¿Con qué? Bueno, ya las cosas, pero ¿cómo cierro esto? Porque me quedé, ya la otra vez me ha pasado, es como que uno dice, pero ¿qué nos pasa a los seres humanos? ¿Nos olvidamos de nosotros mismos? Uno hace como un mea culpa. Yo pienso en el otro, estoy pensando en el otro y en el otro, gente que conozco, así digo, uy, ¿cómo no? Si sabe que es hipertenso, no se cuida, o lo veo obeso, algunas personas. Para llamar la atención, para provocar esa necesidad, hasta decir, bueno, atento. Yo cuando llegué a mi consultorio quiero verte sano, no totalmente enfermo. Porque claro, la cuestión es que cuando llegamos ya tardíamente... Ya tarde no es lo mismo que alguien mismo que uno lo agarra claro, desde el inicio. Claro. Más que nada, la hipertensión, para cerrar, si querés para que la gente comprenda, es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces no produce síntomas. Entonces se la puede descubrir en una toma de control de rutina, o el paciente puede tener síntomas que habíamos dicho, dolores de cabeza, mareos. Cuando alguien siente esos síntomas, y un control de presión es importante para ver si ese mareo o ese dolor de cabeza se asocia o no a un aumento de la presión. Como es una enfermedad, como dijimos muchas veces, es silenciosa, es importante hacerse sus controles de rutina. Cualquier paciente después de una determinada edad, sobre todo, debería por lo menos hacerse un control con su médico clínico, con su médico de cabecera de laboratorio, y dentro de la consulta obviamente una toma de presión. Bien, y asistencia a la especialista, en este caso de cardiología, para hacerse el electro. También es interesante. ¿Desde sí. qué edad? A cualquier edad se puede. Sí, a cualquier edad. Hay mucha gente por ahí se hace controles rutinarios porque hace actividad física, porque hace deportes con mayor intensidad, y actualmente se le pide un electro prácticamente a todos los que hacen, sobre todo actividad física deportiva intensa, por todas las consecuencias y todas las muertes súbitas en jóvenes que por ahí se ven. Sí, un electro lo pueden hacer cuando quieren, a cualquier edad. Pero un paciente hipertenso mínimamente una vez al año debería hacerse lo que habíamos dicho: un laboratorio, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Sí o sí es una rutina en el paciente realizarse esos estudios. Bien, la verdad que totalmente agradecida, igual pienso que los televidentes así lo estarán. Es un tema, qué sé yo, que moviliza las emociones. Quizás yo en este momento estoy un poco hipertensa. Me río, pero porque estoy así como con una sensación de, no sé si no está con guardapolvo blanco, pero probablemente sea el guardapolvo, la imagen de la médica cardióloga. El estrés, cualquier situación de estrés que tenga el paciente hace que la presión aumente. Eso ocurre normalmente. Seguro. Así que, bueno, y aparte porque es una enfermedad muy frecuente de ver. Y otra de las cosas que me queda pendiente acá a pensarla, es silenciosa. Sí, es silenciosa. Bueno, estimadísimos televidentes, yo creo que una lección, una cátedra, un aprendizaje aquí desde la atención que tuviera la doctora especialista en cardiología, Mónica Chacón, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Beatriz. Definimos un tema, hipertensión. En otro momento, si así podemos y su tiempo lo permite, tocaremos otro.
Bueno, gracias Beatriz por estar entre nosotros y a ustedes también por tener la posibilidad de escucharlas. Seguimos. Vivir solo.